Bienvenidos a su canal favorito Automation Legends. El día de hoy les vamos a mostrar cómo comparar dos bloques. Nuestro programa se llama PLC Sim 1 y ese programa lo compararemos con nuestro programa online. Haremos pruebas modificando el programa y el online para poder ver diferentes escenarios al momento de comparar. Nuestras comparaciones serán a través de la opción de Step 7 para simular nuestro PLC, pero es exactamente lo mismo que haciéndolo físicamente, a excepción de que tenemos una ventana adicional, que es nuestra ventana donde podremos poner en modo run nuestro PLC y detenerlo. Apenas abrí el programa, entonces en teoría el PLC no tiene nada cargado, por lo que debemos de descargar el programa, pero como pueden ver aquí no es posible que pueda descargar, debido a que nuestro PLC se encuentra en modo run y para poder cargarlo debe de estar en stop. Vamos a poner nuestro PLC en modo stop, y ahora si nos dirigiremos al icono de download, vamos a descargar OV1 y FC1. Veremos cómo nos muestra una ventana emergente donde nos muestra la barra de progreso de la descarga, y una vez que son descargados nuestros bloques, nos muestra que ha sido descargado satisfactoriamente. Ahora damos clic al icono de online para poder ver el contenido almacenado en nuestro PLC. Recuerden darle manita arriba y suscribirse a nuestro canal. También nos encontramos en TikTok. Al abrirse podemos observar que OV1 y FC1 ya se encuentran en la memoria del PLC, por lo que nuestra descarga fue exitosa. Bien, vamos a crear un nuevo function block que se llamará FC2. Vamos a abrir ese nuevo bloque e insertaremos dos contactos abiertos y al final una coil. Ahora vamos a guardar nuestro bloque dándole clic al icono de guardar. Cerraremos el programa y abriremos el contenido que se encuentra almacenado en nuestro PLC, que en este caso sería dando clic en el icono online. Como podemos observar, el bloque FC3 no se encuentra almacenado en nuestro PLC, solo en nuestro archivo alojado en la PC, que sería el programa PLC Sim 1. Vamos a seleccionar el icono donde se encuentran alojados todos nuestros bloques y nuestro Hardware Configuration, daremos clic derecho y seleccionaremos la opción Compare Blocks. Nos abrirá una ventana donde en la parte superior nos muestra dos opciones principales: Online, diagonal Offline y Path 1 diagonal Path 2. Nosotros realizaremos una comparación de nuestro programa abierto con el online. Pero también puede comparar dos programas que tengas almacenados en tu PC para ver las diferencias. En este caso dejaremos la opción de Online diagonal Offline y nos muestra que comparará de manera offline nuestro programa abierto PLC Sim 1 con el contenido del PLC. Seguido de esto seleccionaremos Compare. Vemos cómo abre una ventana emergente donde nos muestra que está realizando el proceso de comparación. Al finalizar la comparación, nos muestra esta ventana donde dice que el bloque FC2 solo existe en el Path 1, que en este caso es en el programa que está alojado en nuestra PC, y no se encuentra alojado en el PLC. Recuerden que esto sucedió porque solo creamos el bloque en nuestro programa, pero no lo descargamos al PLC. Pero esta es una de las maneras para poder identificar esta situación en una comparación. Otra manera es abriendo el contenido de nuestro PLC, dándole clic al icono de online, y ahí poder mirar todos los bloques que se encuentran alojados en nuestro PLC online, y de manera visual poder mirar entre ventanas, bloques en el programa offline y los bloques en el online. Podemos observar que nuestro FC2 no se encuentra en el online, por lo que cerraremos la ventana online y iremos a descargar FC2 a nuestro PLC. Una vez descargado nos iremos a nuestro PLC online y podremos apreciar que ahora sí se encuentra nuestro FC2 alojado en nuestro PLC. Ahora vamos a corroborar que en el proceso de comparación nos mostrará exactamente lo mismo que acabamos de mirar, diciéndonos que es idéntico. Bien, ahora vamos a abrir FC2 y agregaremos un contacto abierto más. Lo guardaremos pero no lo descargaremos y después vamos a realizar una comparación nuevamente. Se puede observar que nuestro programa offline ya no es idéntico al online, debido a que modificamos nuestro programa offline. Si seleccionamos la opción de GoTo nos abrirá en una ventana nueva los dos bloques FC2 y podremos apreciar que la diferencia entre ellos es el contacto abierto que agregamos y no descargamos. Ahora descargamos FC2 y realizamos el mismo proceso para poder ver que ahora nos dirá que el programa offline y el online son exactamente idénticos. Bien amigos, de esta manera concluimos. Recuerden que pueden seguirnos en YouTube y TikTok para poder ver más información para enriquecer nuestros conocimientos. Hasta la próxima.